En primer lugar, muchas gracias por estar participando de este encuentro virtual. Desde la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias Económicas, desde el principio de año venimos generando encuentros que puedan apuntar al pequeño comercio, al pequeño negocio o al emprendedor, para brindarle herramientas en este contexto tan particular que hoy nos toca vivir a todos. La verdad que consideramos que desde la Facultad de Ciencias Económicas tenemos un rol fundamental, sobre todo en épocas de crisis, así que la idea es generar en estos espacios conceptos, intercambios, experiencias que ayuden al pequeño comercio, al negocio, a los emprendedores o a quienes estén por animarse a hacerlo, a adaptarse a este contexto tan particular y brindar nuestro humilde aporte a esta crisis que estamos atravesando como sociedad. Esta charla forma parte de una serie de charlas que venimos realizando desde la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad. Hemos realizado una charla en el primer cuatrimestre sobre marketing digital, y tenemos en agenda para fines de mes una charla que tiene que ver con emprendimientos familiares, con los desafíos de los emprendimientos familiares. Bueno, la charla de hoy en día la hemos llamado Adaptación Creativa en tiempos de COVID, estrategias para pequeños negocios, y nos acompaña Paula Raviolo, quien es psicóloga y ha realizado un máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento, y actualmente está realizando un doctorado en Psicología con orientación en Neurociencias Cognitivas Aplicadas. Se desempeña como docente asociada en la Cátedra de Psicología Organizacional, en el Seminario de Psicología del Trabajo y en el Seminario de Liderazgo de las Organizaciones Complejas de la Facultad de Ciencias Económicas. Desarrolla también su actividad docente en la Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias, dentro del Taller de Competencias Emprendedoras de la Universidad y en la Maestría en Administración de Empresas. Es investigadora y participa en proyectos relacionados al emprendedurismo, la incubación de empresas, y actualmente en la temática de transferencia de conocimiento y spin-off. Imparte cursos y actividades de formación en temáticas tales como emprendedurismo, equipos y grupos, resolución de conflictos, clima laboral, etc. También nos acompaña Soledad López Cuesta, quien es contadora pública nacional, y ha realizado un máster internacional en Economía y Negocios con China e India de la Universidad de Alcalá. Actualmente se desempeña como coordinadora del Programa de Fortalecimiento de Pymes de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral. Es docente de las cátedras de Comercio Exterior Argentino y de Comercialización Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas, y también docente del Taller de Competencias Emprendedores. Por otro lado, contamos con la presencia de Federico Mazón, quien es licenciado en Administración y ha realizado un máster en Innovación y Desarrollo de Negocios en la Universidad de Valencia, España. Actualmente se desempeña como analista de negocios en la aceleradora Litoral, es tutor de proyectos de bionegocios en la Facultad de Agronomía de la UBA, gestor de proyectos de inversión en la Secretaría de Gestión Federal del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y asesor del Club de Emprendedores de San Justo. Por último, estamos muy contentas de que nos acompañe también Alfredo González Uboldi, quien es miembro del restaurante Yuca Santa Fe, y quien hoy en día nos va a contar muy amablemente toda su experiencia en este contexto tan particular de su empresa, teniendo en cuenta que el sector gastronómico ha sido y es uno de los sectores más golpeados de la economía actualmente. Desde ya, muchísimas gracias a los cuatro por su tiempo, por brindarnos un conocimiento, sus experiencias, y bueno, sin mucho más que agregar como introducción, la dejo a Sole, quien nos va a contar sobre una herramienta de test digital muy interesante. Luego van a exponer Paula, Federico y Alfredo, y por último haremos un espacio para el intercambio con todos ustedes, y que puedan realizar consultas, preguntas, o simplemente contarnos sus experiencias. Así que Sole, si querés empezar. Perfecto.
Bueno, muchas gracias Ali y Laura. En primer lugar, agradecerle a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad por habernos convocado. Para nosotros es un espacio increíble para poder, como Alicia recién decía, brindar todas nuestras herramientas, nuestro saber hacer. La verdad que esta es una actividad que la pensamos en conjunto, con Paula, con Federico, con María Fernanda, con la gente de la Secretaría, y bueno, la terminamos como de enriquecer con las charlas con Alfredo, así que esperemos que todos la puedan aprovechar. Yo además de mi función docente en la facultad, trabajo en la Secretaría de Vinculación Tecnológica, coordinando el programa de fortalecimiento de pymes, y lo que queríamos compartir con ustedes, que bueno, es un espacio justamente para también acercarles herramientas para poder colaborar, no solo en este momento, sino en cualquier circunstancia que las pymes locales, sobre todo las más pequeñas, puedan requerir algún tipo de apoyo. Nos hemos especializado en temas que tienen que ver con el capital humano, la internacionalización de las pymes, y sobre todo en esto de la transformación digital. El martes próximo, martes 15 de septiembre a las 16 horas, estamos haciendo el lanzamiento oficial de una herramienta que se llama Chequeo Digital. Esta herramienta la desarrolló originalmente el Banco Interamericano de Desarrollo con la Fundación País Digital de Chile. El banco ha hecho un acuerdo con nuestra universidad y nos vamos a convertir en la única institución a nivel país que cuenta con esta herramienta que le permite a las empresas medir su nivel de madurez digital. Es una herramienta muy dinámica, es muy rápida, se hace en tiempo real online, y aproximadamente en 25 minutos, media hora, alguien que conozca de la organización puede tener en forma inmediata un reporte sobre distintas áreas que tienen que ver con sus recursos tecnológicos, su cultura organizacional, cuestiones operativas y de procesos y demás, y recomendaciones para iniciar este camino hacia la transformación digital. Así que bueno, los invitamos este martes a participar. No obstante, en la página de la universidad van a encontrar la herramienta, y si no, bueno, pueden contactarse con nosotros a través de pymes.unl.edu.ar. Y sumarles también una noticia que para nosotros es importante, y ya si no les robo más tiempo a los expositores, que tiene que ver con una herramienta de financiamiento a nivel nacional que se llama PAC de Transformación Digital, que nos parece como un excelente complemento a esta herramienta del chequeo. Una vez que sepamos en qué estamos más débiles o qué oportunidades se presentan, poder contar con un financiamiento que colabore en esto. Les voy a dejar en el chat una información que es del ministerio para que vean en qué consisten las bases, digamos, de este financiamiento, pero es un aporte no reembolsable, es decir, que no tienen que devolverlo, de 600 hasta 600.000 pesos, que cubre el 70% del proyecto. Nosotros vamos a constituir en la Secretaría de Vinculación, específicamente en el programa, lo que se llama una unidad de transformación digital, que puede ayudar a las empresas a presentarse a la convocatoria, ayudarlos en la formulación, y sobre todo a darle forma a esos proyectos de transformación digital que imaginan que puedan ser importantes para sus empresas, que pueden ser del área de ventas, de compras, en producción, en logística, de distintas actividades que están contempladas. Así que, bueno, sin distraerlos más, queremos que sepan que estamos a su disposición por cualquier consulta. Nuestro programa tiene un espacio dentro de lo que es la página web de la universidad, en la parte de vinculación tecnológica, y si no, al mail que les indicaba, y ahora les voy a dejar en el chat los datos de esta convocatoria, que lo único que les recomendamos es que si están interesados se contacten lo antes posible, porque es muy corto el tiempo de que va a estar abierta. Fin de mes, ya a fines de septiembre, cierra la convocatoria. Así que bueno, muchísimas gracias por brindarme este espacio para comentar estas novedades. Y bueno, creo que ya es momento que le dé el espacio a los especialistas, así que le cedo la palabra a Paula. Gracias, Sole. ¿Se me escucha? ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan? Un poco bajito, Pau.
¿Se me escucha mejor? Me Ahí sí. acerco. ¿Ahí sí mejor? Sí. Bueno. Bueno, sumo a los agradecimientos de Sole, obviamente, y bueno, desde mi rol, ya me presentaron, voy a hacer una introducción a lo que pensamos en lo que podría tratar esta charla, ¿sí? Cuando nos reunimos previamente con el equipo. Cualquier cuestión que ustedes en el medio de lo que yo les voy a comentar, de lo que yo vengo pensando con el equipo en relación a la adaptación creativa en tiempos de COVID, cualquier cosa que quieran consultar, no tengan problema en abrir sus micrófonos y hablarme y interrumpirme, porque me siento más cómoda intercambiando que hablando sola. Pero bueno, hay algunas cuestiones que yo puntué como interesantes de transmitirles desde el área o la disciplina que yo trabajo, que de base yo soy psicóloga, así que nos parecía interesante también mirarlo desde esa perspectiva. ¿Sí? Nosotros, en el contexto general del coronavirus, lo que se dice es que asistimos a un momento de plena incertidumbre. Si bien esto no es desconocido por todos nosotros, ya hace rato que venimos leyendo teóricos que hablan de la sociedad del cambio, ¿sí? De los escenarios movedizos. ¿Qué es lo nuevo en este contexto del COVID para nosotros? Yo creo que en estas condiciones lo nuevo es que en este momento lo que nos moviliza, primero que irrumpe, ¿sí? De una manera catastrófica, ¿sí? A diferencia de una crisis que puede pensarse como un proceso, ¿sí? Hoy la pandemia irrumpe de una manera vertiginosa y catastrófica. ¿Y qué nos enfrenta? Nos enfrenta obviamente con los miedos, con las angustias, con las inseguridades que se presentifican a través de la incertidumbre. Incertidumbres propias, incertidumbres ajenas de nuestros allegados, ¿sí? De nuestros colaboradores, incertidumbres locales, incertidumbres globales, ¿sí? Nos conmueven nuestras propias seguridades, la seguridad del mundo conocido y de las certezas dadas. Entonces, si bien el contexto de cambios o el contexto de crisis es un contexto que nosotros lo veíamos como venidero, ¿sí? Lo que nos desafía hoy el coronavirus es pensarlo, ¿sí? Como una irrupción, como una grieta catastrófica, y cómo nosotros, ¿sí? Podemos adaptarnos de una manera creativa. Digo adaptarnos de una manera creativa porque hay muchas maneras de adaptarse, ¿sí? Básicamente podemos pensar una manera más neutral o más pasiva de decir, bueno, veo qué pasa, cómo me agarra esto, espero un tiempo, espero la cuarentena, ¿sí? Pienso que va a haber una nueva normalidad, o ya la hay, ¿sí? Uno no sabe, hablamos de esta nueva normalidad por venir, pero me acuerdo que en marzo yo pensaba que septiembre ya era la nueva normalidad, y es septiembre y todavía creo que la nueva normalidad va a venir enero, febrero, y quizás ya es esta la nueva normalidad, será otra. Aferrarnos a un concepto de nueva normalidad, que el concepto en sí ya es contradictorio, ¿sí? Pensar una normalidad nueva cuando casi se puede pensar que la normalidad lo que trata de hacer es excluir a lo novedoso, a lo disruptivo, ya es contradictorio de por sí, pero aferrarnos a estos conceptos muchas veces tiene que ver con esa añoranza de una nueva certeza, de encontrar de nuevo un escenario que no se mueva tanto, que no nos conmueva tanto, que no nos genere tantas ansiedades. Y probablemente, sí, el escenario sea este, ¿sí? Un escenario que nos conmueve. Entonces, la propuesta era pensar cómo creativamente, ¿sí? Desde un lugar de positivo, pero no de una positividad ingenua, ¿sí? Naif, ¿sí? De decorado, sino una positividad que realmente tenga que ver con la esperanza o con la confianza en los escenarios y con transmitir esta esperanza y esta confianza. Entonces le decía, bueno, una estrategia es aferrarnos, una estrategia valedera para todos, pero que no nos va a durar, es aferrarnos a escenarios de nueva normalidad, como si volveríamos a encontrar certezas o incluso las viejas certezas, que tenemos que saber que los escenarios nos cambiaron. En una charla con una compañera, una doctora compañera, Victoria, ella nos decía, los procesos complejos son irreversibles, no son reversibles. Claro, ella hablaba desde el paradigma de la complejidad, ¿sí? Pero también hablaba de una ley de la termodinámica que habla de la irreversibilidad. Los procesos naturales complejos no son reversibles,
¿sí? No se vuelven atrás, pero también nos dan la oportunidad de que sean creativos. No se vuelve a lo mismo, pero si no se vuelve a lo mismo, se va a volver algo distinto. Y eso algo distinto tiene la oportunidad de ser creativo, ¿sí? Decía hoy, podemos adaptarnos pasivamente y esperar como si todo vuelva a ser como antes. Podemos negar el contexto, eso se ha escuchado mucho en este último tiempo, ¿sí? Negar que exista la cuarentena o incluso negar que exista una pandemia. Eso ya es un poco más complicado, ¿sí? Una posición negativista es mucho más complicado. Y nos enfrenta como a las dos caras de la crisis. Una cara del riesgo, negarlo, nos deja en riesgo, riesgo propio, riesgo de nuestras empresas, riesgo de los otros, ¿sí? Pero también la crisis tiene como la cara de la oportunidad. Ahí es donde nosotros nos queremos enfocar, pensar en adaptación creativa, ¿sí? Tiene que ver, compararnos en el lado de la oportunidad de la crisis y pensar cómo esta crisis o esta catástrofe, ¿sí? Puede generar nuevas maneras de reordenar los escenarios. Uno de los conceptos de creatividad dice algo así como nuevas relaciones entre los medios y los fines, ¿sí? O nuevas maneras de conectar los puntos, digo yo. Ese es uno de los conceptos de creatividad. Entonces, pensar en esta oportunidad, y una oportunidad de no hacer lo mismo que antes, necesariamente tiene que ser una oportunidad creativa, ¿sí? E innovadora, ¿sí? No hay otra vuelta ahí. Esperen que tengo mi machete para decirle todo lo que les quiero decir. Bueno, entonces hablaba hoy al principio que hay una diferencia sustancial entre crisis y catástrofe. ¿Sí? Sobre crisis hay un montón de cuestiones escritas y hace muchos años se viene escribiendo sobre crisis y sobre catástrofe también, pero más a nivel de las catástrofes naturales o físicas, no tanto a nivel de las catástrofes organizacionales o a nivel de los núcleos sociales. Porque la propuesta era pensar el contexto de pandemia y de coronavirus, en pensarlo como una catástrofe dentro de una crisis. Digo esto, ¿sí? O lo que yo planteaba cuando discutíamos con el equipo sobre estas cuestiones, una prematurización de los escenarios, un escenario que nos llegó prematuramente, un escenario que probablemente sabíamos que iba a venir y que nos íbamos a enfrentar, pero no pensábamos que era ya. ¿Sí? Pensábamos que teníamos más tiempo, ¿sí? Pensábamos hasta como una manera ficticia de ese escenario. Bueno, pensar que dentro de las crisis, que las crisis, digo, son procesos naturales, sociales, que se dan, que permiten que la sociedad evolucione, así como evoluciona la ciencia, los cuerpos teóricos, las sociedades, las personas, evolucionamos también a través de crisis. Y salimos modificados y cambiados con las crisis, pero es un proceso que podemos ver un antes, ¿sí? Un en medio de la crisis, un durante de la crisis, que ¿qué vemos en las crisis? Vemos tensiones y contrapuntos, contradicciones, ¿sí? Tensiones de discurso, tensiones de posiciones, contradicciones internas, y después salimos de la crisis, la mayoría de las veces mejorado, o eso pretendemos. ¿Sí? En cambio, las catástrofes son diferentes, las catástrofes no las podemos pensar como un proceso, ¿sí? Sino que las pensamos como una grieta, ¿sí? Algo que irrumpe, ¿sí? Y por lo tanto nos implica, nos angustia, nos genera mayor ansiedad, mayor incertidumbre. Las catástrofes no tienen ni siquiera la certeza de pensar los contrapuntos. ¿Sí? Si yo les decía recién, en las crisis podemos pensar tensiones entre puntos contrarios, eso ya es una certeza, tenemos una parte que opina de una manera y otra parte que de otra. Las catástrofes no nos dan esa posibilidad, si no piénsense, pensemos no cada uno de nosotros atravesando esta pandemia. No nos es tan fácil tener una posición, leer posiciones, ¿sí? Pensar cuáles son los discursos de extensión, sino que estamos casi inermes, diría yo, desarmados, mirando un escenario, ¿sí? Y esa es la catástrofe. Pero la catástrofe sí tiene la posibilidad de lo nuevo. Ante la crisis, el cambio. Ante la catástrofe, necesariamente algo nuevo, ¿sí? Y ahí es donde está nuestra posición de pensarnos, ¿sí? Con la posibilidad de lo nuevo. Tenemos que salir de posiciones naturales en las personas y hasta esperables, de cierta pasividad, cierta resistencia,
¿sí?, a los cambios o miedo a lo nuevo, ¿sí?, para poder enfrentarlo. Digo, posiciones naturales y esperables en los seres humanos que pueden implicar también un proceso particular, porque dicho sea de paso, coronavirus lo que nos presentifica todo el tiempo, ¿sí?, es lo cercano que está la muerte en los seres humanos, cosa que pasamos la vida tratando de evitar. Pero bueno, de ahí a pensar, ¿sí?, la posibilidad de una catástrofe como necesariamente la posibilidad y la necesidad de instaurar algo nuevo, algo novedoso. ¿Sí? Las crisis podemos salir con un cambio, pero la catástrofe se sale creativamente. Les quería leer un párrafo que habla sobre catástrofes. Hay una edición de la revista Topía que se llama El año de la peste, ¿sí?, que está hecha, ¿sí?, en este contexto, ¿sí?, en estos meses de coronavirus, y hay un montón de personas escribiendo en esa revista. Acá escribe un psicólogo, Juan Melero, y dice: lo que llamamos catástrofe se puede caracterizar como un acontecimiento o sucesión de acontecimientos que rompen de manera inesperada los intentos de autoorganización y planificación de la vida cotidiana. En su etimología, esta palabra designa un crecimiento del caos, una situación de caída hacia el empeoramiento. Es decir, que durante una catástrofe, y una vez pasada esta, se vuelve necesario poner en marcha acciones de salvataje, de reconstrucción, de recuperación y de recreación. ¿Sí? Algo nuevo. ¿Sí? Y acá es donde estamos, dentro de un contexto de crisis, ¿sí?, pensando que necesariamente vamos a tener que apelar a nuestra posibilidad creativa. La condición creativa del ser humano tiene mucho que ver con la condición lúdica de los seres humanos. El crear, así como el juego, y esto es importante, el crear así como el juego, el placer viene por el hecho mismo de crear o por el hecho mismo de jugar. ¿Sí? No hay un resultado, una productividad, una ganancia esperada por el proceso creativo ni por el proceso lúdico, sino que el proceso de crear es el placer mismo que da. ¿Sí? Digo, esto es importante porque la única condición, sí, que tenemos los seres humanos, y acá desde las lecturas de las neurociencias apoyan esto también, de poder permitir los procesos creativos, incluso potenciar en las organizaciones los procesos creativos, tiene que ver con permitir un tiempo libre de exigencias, libre de producción. ¿Sí? Está estudiado que la red neuronal de la creatividad, ¿sí?, es una red que se le dice una red de default o de desenganche, que tiene que ver con el desenganchar, ¿sí?, de la razón, ¿sí?, del raciocinio. ¿Sí? Lo que antes en la modernidad la razón era la definición del ser humano por sí, ¿sí?, ahora se empieza a pensar en procesos mixtos. Y la creatividad necesariamente se da en momentos en donde no producimos, en momentos libres de exigencia. ¿Sí? Por eso también, ¿sí?, se hace muy difícil, si estamos inmersos en un contexto que continuamente nos enfrenta hacia ansiedades, hacia incertidumbres, hacia preocupaciones, hacia cálculos venideros, permitir la creatividad. Pero también por eso, ¿sí?, uno de los mecanismos por excelencia tiene que ver con estos espacios lúdicos de juego o libres de exigencia. ¿Sí? Solo ahí, en ese espacio, ¿sí?, es donde surge la creatividad. Los corredores lo saben, los corredores dicen que después de correr mucho tiempo llegan como a un espacio libre de tanta exigencia y ahí se vuelven creativos. El periodo previo al sueño es un periodo muy creativo, o cuando estamos de vacaciones todos nosotros se nos ha ocurrido siempre alguna idea creativa, o los emprendedores siempre cuentan que la idea de negocio les surgió en una charla de café con amigos. Eso cuentan siempre. Entonces digo, esos son los momentos en donde se da la creatividad. Estar maquinando desde la razón y desde los números no va a ser el momento en que podamos conectar los puntos. Tiene que ver también con conectar puntos alejados, con conectar información que naturalmente nos parece, con mirar, sí, pero y de allá, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo propiciar en estos contextos de mucha preocupación espacios libres de preocupación, sabiendo que esos espacios son los que nos van a permitir esta posibilidad
de vivir la catástrofe como una oportunidad, de llegar, ¿sí?, a un resultado nuevo ante la catástrofe. Obviamente, ¿sí?, tiene que ver, nosotros discutíamos, está bueno transmitir cómo cambian los roles de los gestores o de los administradores de empresas, o los que están a cargo de un pequeño negocio, cómo cambian los roles en los contextos y cuáles son los roles requeridos, ¿sí?, para llevar a cabo esta tarea. Muchos autores sí hablan de esto, sí, incluso teóricos viejos que hablan de, bueno, cómo remontar la crisis, dice Lemenson, sí, o Morin desde la complejidad habla de la crisiología como una rama que estudia la crisis en general, ¿sí?, un campo de estudio que se recorta por sí mismo, ¿sí? Y todos están planteando que hay que adjudicarle un rol específico a estos nuevos líderes formales o informales que van a tener la capacidad, ¿sí?, de que involuntariamente, de manera voluntaria, se sumen a aquellos otros que posiblemente estén en una posición más pasiva, ¿sí? Y dicen que estos roles tienen mucho que ver, ¿sí?, el rol de contención, que es sumamente importante, ¿sí?, que el rol del líder, ¿sí?, de los administradores o de los gestores, ¿sí?, tenga que ver con pensar cómo contener, ¿sí?, a sus trabajadores, a sus compañeros, ¿sí?, a los con los que trabajan. Y no solo hablan del rol de la contención, sino que también marcan, ¿sí?, como factores totalmente cruciales la confianza que se puede instaurar dentro de un grupo o un equipo de trabajo, ¿sí?, la posición ética, ¿sí?, que pueda demostrar el líder, ¿sí?, la posibilidad de saber leer la condición del ser humano que naturalmente tendemos a negar, que naturalmente tenemos una resistencia que tiene que ver con la condición del aprendizaje. Ustedes saben que el aprendizaje se da, lo que se llama aprendizaje significativo, el aprendizaje que plantea Piaget, se da siempre y cuando nosotros podamos asimilar, pero acomodar en las estructuras que ya tenemos, ¿sí? Asimilar algo nuevo en la medida en que lo podemos encajar en lo que nosotros ya tenemos aprendido, ¿sí? Cosa de generar un sentido. Bueno, un líder, ¿sí?, que pueda entender cómo son los procesos de los seguidores, de los compañeros, ¿sí?, sabe esto también, sabe cuánto nos cuesta a los seres humanos salir de lo que se llama la zona de confort, ¿sí?, y cómo poder llevarlos a un lugar que tiene que ver, dicen algunos autores, con, en estos escenarios particularmente, generar predicciones. Ya no hablamos en este escenario de las planificaciones estratégicas a corto, mediano y a largo plazo. Dicen ellos, generar predicciones confiables, ¿sí? Porque sabemos que son predicciones, sabemos que hoy no tenemos cómo realmente pensar el más allá en esta sociedad, en lo que estamos atravesando. Pero sí un rol fundamental es generar un horizonte, ¿sí?, un escenario posible, una predicción confiable, dicen los autores. Una invención estratégica, no una planificación estratégica, sino una invención estratégica, ¿sí?, que nos haga tener un rumbo, que nos haga ir hacia algún horizonte, ¿sí?, y un horizonte que tenga que ver con ver el escenario desde un lugar positivo. Yo también les contaba que hay una investigación entre qué diferencia a los emprendedores de los no emprendedores, que se basa específicamente en el positivismo. Dice, uno de los rasgos que diferencia a un sujeto emprendedor de un no emprendedor tiene que ver con el positivismo. El emprendedor no es un loco que se quiere dar la cabeza contra la pared, sino que ve la pared más blanda, si se quiere, que la que los vemos nosotros, ¿sí? Es alguien que ve el escenario de una manera más positiva, más confiable, ¿sí?, no de una manera más persecutoria, ¿sí?, más negadora, ¿sí? Bueno, entonces, hablaba que existen algunas variables como individuales de los roles de liderazgos, ¿sí?, que son indispensables en este contexto y que hacen a la diferencia, ¿sí? La confianza, ¿sí?, y la esperanza son una de ellas, versus, ¿sí?, la ansiedad, la paranoia, el pánico, ¿sí? Esto nos enfrenta a dos escenarios: el caos después de una catástrofe, ¿sí?, o la adaptación creativa, ¿sí? Pensar en la posibilidad,
¿sí? De generar estos espacios, ¿sí? En donde creativamente podamos planificar un escenario, ¿sí? Predecir confiablemente un escenario y adaptarnos para eso, va a ser la diferencia. Y finalmente, en este mismo dossier del año de la peste, Le Breton, un autor francés, hace todo un desarrollo de la función de la risa, ¿sí? En este contexto. Ustedes han visto, todos hemos visto la cantidad, ¿sí? De memes que andan dando vuelta, ¿sí? Y si les menciono uno, todos lo conocemos, porque ya creo que uno, antes de decir hisopado, va a decir hisopapo, seguro, en algún contexto, y él reflexiona en torno a esto, en torno a la risa, y yo lo traigo a colación en torno a esta actitud positiva, no ingenua, ¿sí? No cómoda, ¿sí? Sino sabiendo, ¿sí? Que la posibilidad de mirar un escenario positivo y transmitirlo a nuestro equipo o a nuestro grupo de trabajo, ¿sí? Tiene que ver con una mejor adaptación a este contexto. Y les leo para finalizar este párrafo sobre la risa de Breton, que me parece que transmite un montón de lo que les queríamos decir hoy. Dice: la risa autoriza una toma de control simbólico sobre el evento. Quiebra la propensión del coronavirus para imponer su punto de vista. Se burla de esto. Aunque no cambie necesariamente el curso de los hechos, por lo menos modifica la mirada. Cambia la significación para volverlo tolerable. Enseña a mantenerlo a raya. Sobre todo, restituye la iniciativa al individuo. Protege a quienes no tienen recursos. De este modo, redefine la relación con la situación. Recuerda la posibilidad de otro mundo. Ya no es el virus el que dicta cómo comportarse en la vida cotidiana. Nos burlamos de su gravedad para desactivar su arrogancia. Se trata de ponerse a pensar, de abrir capas inesperadas de significaciones para no ver el evento desde un solo ángulo. Es una templanza frente a las puntas demasiado erizadas de lo real. Muestra el asombro porque las cosas sean de esta manera y no de otra, y por lo tanto no se engaña sobre su pretensión de querer imponer su punto de vista. Bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, tomo la palabra. La verdad que, Paula, me dejás ahí haciendo varios clics. Tomé varias notas, te lo tengo que confesar. Y pensaba que qué importante que es poder hacer o darse un tiempo para hacer una reflexión, un análisis personal. Porque yo que ahora voy a abordar el tema desde el enfoque de negocios, claramente quienes sacan esto adelante son personas, ¿no? Entonces, si no está resuelta esa primera parte, difícilmente podamos hacer algo bueno con los negocios. Es una mínima reflexión a partir de lo que comentaba Paula. Bueno, antes de comenzar con lo mío, quiero agradecer enormemente a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UNL, de mi querida UNL como graduado. La verdad, es un gusto poder hacer un pequeño aporte en esta invitación a pensar. Y bueno, y también compartirlo con este equipo de colegas, amigas, que siempre es un gusto trabajar juntos. Bueno, yo voy a abordar, como les decía, el tema de la adaptación creativa más bien desde un lado B de la creatividad, un lado un poquito más duro, y nos vamos a meter ya directamente con lo que es la adaptación del negocio, en este marco de restricciones en el cual tenemos que empujar para reactivar económicamente el negocio que teníamos o el negocio que vamos a tener después de esto, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de esa transición. Para eso voy a compartir brevemente un par de slides. Denme un segundo. Y estamos. Muy bien. Bueno. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar muy brevemente, en unos minutitos, voy a tratar de hacer un repaso de cuáles pienso yo que son algunas estrategias y herramientas básicas para poder adaptar el negocio. En esto siempre es importante aclarar que en una situación tan crítica en donde las decisiones y la velocidad con la que hay que tomar las decisiones tienen un valor muy, muy importante.
Entonces, yo como primer recomendación es poder contar con un profesional al lado que los ayude en esta situación, y si no es posible por las restricciones que puedan llegar a tener en su presupuesto y demás, acercarse a las instituciones. Esto es una muestra de cómo la universidad, incluso otras instituciones también, que hoy por hoy están dando un paso al frente y ayudando a que todos podamos sacar adelante esto, ¿no? Porque al final todo se retroalimenta y es fundamental que los comercios, las pymes y los profesionales independientes puedan mantener su actividad. Bueno, dicho todo esto, les voy a comentar de alguna manera lo que yo entiendo como un proceso de 6 pasos para poder adaptar el negocio en este marco, otra vez, en el cual nos desayunamos un cisne negro que nadie veía venir. Cuando en Argentina pensábamos que teníamos todos los problemas, bueno, siempre puede ser que aparezca uno peor, pero tenemos que ser sinceros, es un problema, una crisis, una catástrofe, para ser preciso, como decía Paula, bastante democrática, ¿no? Porque, bueno, nos golpeó al norte, al sur y prácticamente multirrubro. Así que, nada, ese es, si se quiere, una mirada un tanto positiva. Pero bueno, vamos a comenzar por plantear el primer paso, que yo entiendo que debe ser un diagnóstico, y el diagnóstico lo vamos a separar en 2 partes. Primero vamos a hacer un diagnóstico de nuestro negocio, esto es, cómo quedamos parados después del impacto de la pandemia, ¿sí? ¿Con qué recursos contamos? ¿Con qué urgencias tenemos que meternos y abordar de manera inminente? ¿Qué herramientas tenemos dentro del negocio para poder afrontar esas obligaciones y esas urgencias? Básicamente, enfocarnos en lo que hoy a todos nos preocupa, cómo quedamos con nuestras finanzas, qué espalda tenemos para pensar en generar algún tipo de acción. Ver cómo quedó nuestro modelo de negocio, esa es una herramienta que después muy brevemente vamos a ver, pero es muy interesante que ustedes puedan armarse su modelo de negocio, si es que todavía no lo tienen, para poder ver cómo está cada uno de esos componentes clave, ¿no? Eso le va a dar un poco la temperatura de cómo quedamos en la parte comercial, en la parte operativa, en la parte de la propuesta de valor, en la parte de ingresos, de costos. Es fundamental que ustedes puedan tener un diagnóstico preciso de su modelo de negocios, ver con qué caja cuentan y con qué herramientas, y fundamentalmente cómo está su personal, ¿sí? No solo en el sentido sanitario, de si fue alcanzado por el COVID, sino cómo se siente desde el plano emocional, desde la dimensión que analizaba Paula. Eso es muy importante para saber con qué herramientas y con qué recursos uno cuenta y con qué personas para afrontar todo lo que se viene. Una vez que realizamos ese primer diagnóstico, podemos llamarlo endógeno, de nuestro negocio, pasamos ya a hacer un diagnóstico del contexto, de nuestro contexto inmediato. Nosotros en Económicas utilizamos una herramienta que es el análisis Pestel, que ahora también lo vamos a ver muy rápidamente, pero básicamente es analizar todas las variables que influyen en el contexto y que hoy hay que prestarle muchísima atención, porque la verdad que cada movimiento que hay en una de ellas hace toda una nueva reconfiguración del mercado, que al final eso es lo que nos termina impactando fuertemente a nosotros, o incluso con la capacidad que tengamos nosotros de operar y comercializar. Siempre veamos esto desde una doble dimensión. ¿Qué les pasa a mis clientes o potenciales clientes y qué me está pasando a mí? ¿Sí? Bueno, una vez que pasamos ese diagnóstico del contexto, ya tenemos que empezar a plantearnos la definición de la estrategia. La estrategia no como algo vago, etéreo, que yo escribo lindo para que lo vean, sino es definir cómo, a partir de la decisión que tome, en función de algunas herramientas que ahora les voy a comentar, voy a llevar adelante esta recuperación, esta reactivación, o bueno, esto es necesario también mencionarlo, más allá que es indeseable, en el caso de que la mejor decisión sea tener que cerrar el negocio, ¿no? Esto tenemos que pensar que es una posibilidad, más allá de lo indeseable, pero si tiene que ocurrir, que ocurra lo antes posible, y obviamente midiendo todos los riesgos que eso implica, ¿no? Para que nos deje espalda para poder continuar con otra cosa. Entonces, una vez que estamos parados en ese punto, les decía, tenemos que definir la estrategia en función de alguna de estas decisiones que les comentaba como alternativa. Para poder hacerlo, yo lo que recomiendo
es poder hacer un FODA. Esta es una herramienta que bien utilizada, tiene mucho potencial, que básicamente nos permite identificar cuáles son hoy por hoy, en este escenario, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Ahora ya vamos a verlo brevemente a esto, y cómo juegan y se interrelacionan los componentes entre sí para poder llegar a esbozar una estrategia. Luego nos toca la parte de implementación, ¿no? De la decisión que hayamos tomado, de la estrategia que hayamos definido, y acá es donde yo planteo, esto fue una ocurrencia por la invitación a pensar, nada más, de 3 tipos de adaptaciones, ¿no? Que hay que recorrer. Algunas son de forma acumulativa, otras comienzan más adelante, pero bueno, en primer lugar, una que no escapa a nadie, que es la adaptación indispensable, ¿no? La adaptación indispensable básicamente refiere a lo que son los protocolos, ¿sí? Los protocolos que se definen para cada una de las actividades y que es lo mínimo que tengo que hacer, o lo indispensable más que lo mínimo, para poder abrir las puertas, ¿bien? Luego pasamos a lo que es la adaptación necesaria, ¿sí? La adaptación necesaria, acá sí ya damos un par de pasos más, y es donde tenemos que evaluar si tenemos que recurrir a financiamiento externo, si tenemos que hacer algunos ajustes mínimos de nuestro modelo de negocio, algunos que seguramente a ustedes, si tienen algún comercio, alguna pyme, habrán tenido que hacer, es empezar a implementar redes sociales, es empezar a incorporar delivery de manera más intensa o por primera vez, incorporar pasarelas de pago, en fin, son todas cuestiones que antes eran, si se quiere, opcionales y hoy son necesarias, ¿sí? Y para mencionar algún caso rápidamente, bueno, pudimos ver cómo todos los locales gastronómicos, luego Alfredo nos va a poder contar muy bien su caso, tuvieron que incorporar fuertemente el delivery, incluso también entender cómo es ese circuito de la logística para poder llegar con un buen servicio y obviamente poder recortar pérdidas, ¿no? Porque, bueno, todos bien sabemos que para los bares y los restaurantes, la parte de delivery y takeaway no es más que un 20-30% de su facturación normal. Luego Alfredo nos podrá dar más precisiones. Bueno, y luego pasamos a lo que yo llamo la adaptación oportuna, ¿sí? Que acá sí ya estamos hablando de una transformación, de un cambio del modelo de negocio, ¿sí? Acá de alguna manera es si vimos completamente restringida nuestra actividad. Puede ser desde el rubro de turismo, hotelería, de eventos, de gastronomía, para los que no tenían ni siquiera comenzado alguna especie de modelo digital o un modelo híbrido entre lo digital y lo presencial. En fin, esto lo que requiere es 2 cuestiones. O transformar el modelo de negocio, que puede ser, por ejemplo, pasarse enteramente a un modelo digital, ¿sí? Acá puedo mencionar el caso, ya que la veo ahí presente, a Cecilia y Omi de Sombrero Rojo, que tienen una pyme de organización de eventos. Imagínense un modelo operativo 100% presencial, tuvieron que prácticamente readaptar todo su modelo de negocio, su propuesta de valor, encajarla a nuevas necesidades, subirse a un canal 100% online, en fin, son todos desafíos que se le plantean a quienes tienen que transformar su negocio, porque no les queda otra, porque ven la oportunidad también, ¿no? Bueno, y también puede ser que ocurra un cambio de modelo de negocio totalmente, es decir, esto sería básicamente enfocarse en otra actividad. Sucedió que empresas tuvieron que pivotear completamente de la actividad que estaban realizando para engancharse en alguna de las nuevas tendencias que trajo el COVID o que aceleró el COVID, eso sería más preciso. O incluso analizando también cuáles son los nuevos hábitos de consumo, que eso es clave, cómo es la nueva configuración del hogar, entendiendo todo eso, bueno, dicen, no va más lo que yo venía haciendo, una buena oportunidad para hacer un cambio y a otra cosa. Esas son de alguna manera las adaptaciones que yo entiendo que deben ir recorriendo los negocios en función de la situación que tengan, del rubro al que pertenezcan. Ahora, brevemente, voy a pasar a describir sintéticamente, para no ocupar tanto tiempo, que después está la mejor parte, créanme, la del caso de Yuka. Pero
Pero bueno, básicamente me voy a enfocar en 3 herramientas que son las que mencionaba dentro de los pasos que yo entiendo que hay que recorrer para adaptar el negocio. Y la primera es la que hablábamos acerca de analizar el contexto, ¿no? El contexto inmediato. Acá no estamos hablando de hacer análisis macroeconómico, ni mucho menos, es simplemente plantearnos la dimensión política, y esto lo bajo en concreto. ¿Cuáles son las medidas en cuanto a restricción de horarios, en cuanto a transporte, ¿sí? En cuanto a créditos de consumo, en cuanto a subsidios y alivios fiscales? Todas cuestiones siempre que se deben mirar desde una doble dimensión. ¿Cómo impacta a nuestros clientes, en nuestro segmento de mercado, y cómo impacta a nosotros como empresa? ¿Sí? Porque ahora cada medida impacta en ambos lados, ¿no? Bien. Eso en cuanto a lo político. Bueno, también obviamente para los que aplica las decisiones sindicales, las decisiones de las asociaciones representativas de los comercios, de la PYME, que espero que sean muchas y rápidas. Luego pasamos a una dimensión económica, y en este sentido otra vez, lo bajo y lo simplifico muchísimo. Acá nosotros tenemos que pensar muy bien qué es lo que está pasando con nuestro segmento de clientes, ¿sí? ¿Cuáles son, otra vez, los hábitos, los nuevos hábitos de consumo? Créanme que cambiaron muchísimo, no solo de empezar a consumir de manera online, sino que cambia el perfil del consumidor. Ahora también los hombres pasan mucho más tiempo en la casa, son ellos por ahí los que toman las compras, cuando antes no lo hacían. Desde la casa, y pasar tanto tiempo en la casa, bueno, obviamente también ocurre que empiezan a querer hacer algún tipo de restauración en la casa, empezar a cocinar. ¿Por qué no darse un tiempo para un entretenimiento, tener algún tipo de experiencia ahí que le puedan trasladar, ¿no? Lo que antes se lo podían brindar en su local, hacerlo en su casa. En fin, esa es una variable que claramente hay que analizar, y obviamente sin ser ingenuos y entender cómo está el bolsillo de nuestros clientes también, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, luego en el plano social, claramente, bueno, Paula creo que mencionó muy bien esa dimensión. Me parece que va a haber también un cambio en cuanto a valores, en cuanto a concepciones sobre los productos que uno consume. Creo que hubo mucho tiempo para reflexionar como nunca antes, así que a prestar atención en eso y las nuevas tendencias. Luego en lo ambiental, lo mismo, aplica toda esta irrupción, hizo que lo ambiental aflore. Yo pienso que esto es uno de los casos en donde se aceleró un escenario, como en la mayoría de los casos. Nosotros que por ahí estamos analizando mucho las tendencias y demás, muchas cuestiones de esta eran preexistentes, ahora esto ocurrió como un catalizador de todas esas tendencias. Y bueno, y por último lo legal, ¿no? Que eso ahí lo dejo un poco como vacío, porque claramente van a tener que legislar sobre una situación distinta, y lo que uno espera también es que puedan agilizar, ¿sí?, las legislaciones en este sentido, más allá de poder utilizar algún tipo de ley de emergencia. Ojalá que puedan tener una reacción rápida todos nuestros dirigentes políticos. Bueno, ya recorrimos entonces el análisis Pestel, que básicamente fue analizar todas esas variables de nuestro contexto inmediato. Luego lo que es fundamental como para empezar a bajarlo más y a machearlo con nuestro negocio es hacer un análisis FODA. Acá, como pueden ver, se analizan primero las variables internas, ¿no? Decimos cuáles son nuestras fortalezas hoy en día, cuáles son las competencias del personal que tenemos, cuál es la infraestructura que tenemos capacidad ociosa, tenemos equipamiento que puede ser versátil incluso para pensar en otra actividad, tenemos espalda financiera o tenemos posibilidad de tomar créditos, todas esas cuestiones, ¿no? Es un listado que uno debe hacerse. Luego las debilidades. A ver, un caso concreto. Si nosotros dentro de nuestro negocio no tenemos competencias digitales y tenemos que plantear un modelo digital para nuestro negocio, bueno, ahí claramente vamos a tener una debilidad que la vamos a tratar de subsanar con algún tipo de alianza estratégica, ¿no? Alguna red de colaboración. Bueno, respecto a las variables externas, que es lo que sucede por fuera de nuestro negocio, que no está bajo nuestro control, planteamos lo que son las oportunidades y amenazas, ¿sí? Las oportunidades son justamente el fruto del estudio de lo que nosotros estábamos hablando recién, ¿no? Estas nuevas tendencias, estos cambios de hábitos de consumo, estas actividades para las cuales la pandemia fue un sol, ¿no es cierto? Para la mayoría fue una gran tormenta,
Pero para otros, claramente fue un sol, todas las tecnológicas, bueno, las que pudieron aprovechar, digamos, la poca parte positiva que dejó todo esto, son señales que aparecen como oportunidades, ¿no? También, obviamente, lo de las amenazas prácticamente debería pasarlo, ya creo que es bastante evidente de un tal COVID, pero así todo, yo quiero bajarlo un poco a eso, y creo que hoy nosotros tenemos amenazas latentes y con una frecuencia muy importante que tienen que ver con la posibilidad de que en cualquier momento nos reduzcan la capacidad operativa del local, o que directamente nos cierren las puertas, o que no se pueda pasar a alguna otra provincia con la cual yo tengo logística, proveedores, clientes, etcétera, en fin. Todas esas cuestiones es muy importante tenerlas identificadas. ¿Y para qué todo esto? Para que tomemos las fortalezas y las oportunidades y tratemos de reducir nuestras debilidades y prepararnos para las amenazas. ¿Está bien? Esa sería un poco la conclusión a la que deberían arribar con la estrategia que vayan a definir. Bueno, y muy rápidamente para terminar, esta es una herramienta que es súper interesante, que siempre se aplicó para las startups, incluso pensaban que eran propiedad exclusiva de las startups tecnológicas y que nadie más la podía utilizar. Bueno, en esta situación en donde muchísimas empresas, incluso tradicionales, tienen que convertirse o tienen que hacer algún ajuste, es clave que ustedes primero puedan completar estos 9 campos que plantea el modelo de negocio, ¿no? Que yo muy rápidamente se los voy a comentar ahora. Y después ver cuáles son las modificaciones o los ajustes que hay que hacer. Esto es una herramienta viva que sirve claramente para definir la lógica de nuestro negocio, ¿no? Cómo vamos a generar y a distribuir y captar valor de manera más simple. ¿A quién le vamos a vender? ¿Sí? ¿Cómo se lo vamos a hacer llegar? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? ¿Y qué valor diferencial tiene eso? ¿Y cómo vamos a generar esa propuesta de valor? ¿No? ¿Lo vamos a hacer todos nosotros? ¿Lo vamos a hacer con alianzas claves? Por ejemplo, pongo por caso, la pyme o el comercio que no tiene competencias digitales y hoy tiene una buena oportunidad de aliarse con alguna empresa de software, o incluso tocarle la puerta a las universidades, municipios, en fin, lo que aplique. Bueno, y la última parte, para nada menor, es cuánto proyecto que me va a ingresar con estos ajustes, con estas modificaciones, o incluso al día de hoy, cuánto es lo que me está ingresando, y si planteo una nueva actividad, cómo pienso generar dinero con eso, ¿no? Y obviamente la contrapartida es tener muy en claro cuáles son los costos de generar esta actividad y de poder distribuirla, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros hacemos este análisis integral del modelo de negocio, seguramente vamos a poder tener más precisiones en las decisiones a tomar. Así que bueno, ese fue un rápido y sintético recorrido. Les agradezco la atención. La verdad que me parece que lo mejor sería que ahora podamos pasar al caso, porque seguramente Alfredo en sus relatos vamos a poder identificar algunas de estas herramientas y en el espacio de intercambio, en todo caso, si a alguno le queda una pregunta, se las resuelvo sin problema. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Fichi, excelente. La verdad que todas las herramientas son súper útiles y obviamente que son dignas de ser profundizadas, pero bueno, está bueno por lo menos presentarlas y que sepamos, como bien decías, que tenemos también instituciones a las cuales recurrir, como a la propia facultad, que viene trabajando en estos temas. Nosotros desde la Secretaría de Vinculación también nos ofrecemos a colaborar con las empresas que lo necesiten trabajando con estas herramientas y también esto que comentábamos de los procesos de transformación digital. Bueno, nos queda la mejor parte, como decía Fede recién, y por supuesto las invito tanto a Paula, a Fer, a Alicia, a Laura y obviamente a Fede para que también me ayuden en esta especie de entrevista que vamos a hacer con Alfred. Yo lo cargaba porque él es un emprendedor, es un empresario, es una persona famosa, ya sale en televisión y demás, no lo va a decir él, pero bueno, siempre aprovechamos la oportunidad para cargarlo, porque es amigo. A mí me parece que todos sabemos de qué se trata Yuka, pero bueno, es un horario ideal para ya ir pidiendo esas hamburguesas
deliciosas, riquísimas, que yo creo que ustedes fueron un poco los precursores en cambiar este hábito de comer hamburguesas, de la comida chatarra, a meterse, a animarse a un concepto de algo mucho más elaborado, más rico, más casero. Así que bueno, Alfred, queríamos comenzar, nosotros ya habíamos charlado antes con él sobre qué expectativa teníamos, y en pocas palabras, lo primero que te quiero pedir, primero es agradecerte y que empieces contándonos un poco cómo los encontró la cuarentena o la pandemia en Yucca. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, Sole, gracias, gracias por la invitación a todos, a la Facu. Y bueno, bueno, la verdad que Paula y Fede lo que contaron es tal cual, cuestiones técnicas que nos han pasado a todos, y bueno, están buenísimo todo lo que dijeron. Muy buenos análisis y buenas formas de encontrar en dónde estamos parados como negocios, y por ahí también a las herramientas que tenemos que acudir cuando se nos presenta un problema, y que por ahí muchos no sabemos, digamos. Y bueno, Sole, como vos decís, cómo nos encontró la pandemia, como a todos, con una incertidumbre total, con miedo, con temores, nos agarramos los pelos, tristeza, locura, todos los sentimientos juntos, y bueno, nos encontró con eso, básicamente, y con ganas, y con las ganas de ver cómo lo afrontábamos, digamos. Y un poco con lo que contaba Fede, de esas herramientas, nosotros justo estábamos teniendo reuniones con una gente que tiene una empresa que se llama Grupo Nexus, con Virginia Bonaglia. Nosotros antes de la pandemia habíamos empezado a charlar sobre cuestiones más de las que explicó Fede, que por ahí son muy técnicas. Yo las desconocía totalmente porque nunca hice ningún curso, ningún taller de administración de empresas, siempre me dediqué más a la parte de cocinar, de lo gastronómico y del diseño. Yo estudié en la facultad de diseño, no me recibí, pero bueno, pero siempre me gustó, fui curioso por ese tema, y siempre me iba por el lado más de la cocina, y bueno, y todas esas cuestiones que explicaba Fede nos faltaron siempre en Yucca, y justo de la mano con la pandemia, nosotros con Virginia de Grupo Nexus empezamos a trabajar todas estas cuestiones, y bueno, y ya se los había contado en la reunión que tuvimos el otro día, de que las cuestiones técnicas estas las ve más mi mujer, que es como mi socia de la vida y de Yucca, y por ahí lo mío es más de corazón y de cocina y de sabores en el negocio, pero bueno, un poco eso es lo que les voy a contar hoy, ahora en la charla, y bueno, simplificando esto que me preguntaba, es con esas herramientas que dijo Fede y un poco de lo que contaba Paula, nosotros pudimos afrontar un poco la pandemia, digamos. Sí, o sea, esto que vos Yendo contabas al caso nuestro, de manejarse más intuitivamente es lo típico que le pasa a cualquier emprendedor que inicia una actividad y que probablemente no tenga claro, el conocimiento formal y estas herramientas que decía Fede, y está buenísimo que cuentes que, bueno, tuvieron la oportunidad de recurrir a alguien que los ayude en cuestiones más técnicas, como a ustedes como empresarios, digamos. Ustedes cuando claro. empezó la pandemia, Alfred, tenían 2 locales abiertos. Contame un poco cómo manejaron el tema con el personal, que bueno, esto que decía Paula hoy al principio, toda esta catástrofe impacta a las personas que son las que hacen el negocio, y bueno, justo con las reuniones previas que tuvimos fue como lo primero que salió el tema de la gente. Claro. Sí, porque bueno, la incertidumbre y los temores no era solo a nivel empresarial o de la pyme, sino que también en lo humano, como dijo Paula, y bueno, y era pregunta de los chicos al principio que no querían ir a trabajar por miedo a lo desconocido, porque no se sabía, y no se sabe mucho del virus, entonces tampoco había un protocolo estricto puesto, entonces todas esas cuestiones nos afectaron en lo humano, en los recursos humanos. Y bueno, entonces ir de la mano con los chicos, ir reuniéndonos y charlando para ver cómo encarábamos esto.
Entonces, ahí fue que cuando se lanzó la cuarentena, digamos, estuvimos una semana con los locales cerrados hasta que más o menos se ordenó un poco la actividad gastronómica. Y bueno, y también quiero aclarar que por ahí, si no sabían, nosotros ya teníamos bastante aceitado el delivery en los locales, lo cual nos ayudó bastante a salir adelante en esto, digamos. Cosa que calculo que algunos negocios no han podido o les costó mucho, porque es todo un tema adaptar tu negocio puntualmente en el mío, que es el rubro gastronómico. Pero bueno, eso, bueno, nosotros de los 2 locales que están cerca, teníamos los 2 deliveries, solamente por una cuestión de organización abrimos uno con el delivery al principio y centralizamos ahí, y con los chicos hicimos como una especie de rotación, obviamente los chicos lamentablemente tuvieron menos horas, pero bueno, lo entendieron y se adaptaron. Entendieron que esto nos afectaba a todos, o sea, tanto ya como se dijo a nivel mundial como a nivel personal y empresarial. Entonces, hubo una reducción de horarios, pero se rotó y bueno, y empezamos así. Y a medida que se fueron abriendo espacios dentro del rubro y horarios y todas estas cuestiones que hacen a la gastronomía, pudimos abrir el local de Ituzaingó y ahí como equilibrar un poco todo el tema de la gente y de los turnos y de buscar otros canales de delivery también, porque teníamos pedido ya solamente y bueno, y buscar otras herramientas. Bueno, sobre ese tema quería que charlemos un poco, porque sobre pedido ya hay como toda una serie de cuestiones, de juicios y de prejuicios, y fue muy interesante cuando conversamos sobre ese tema, la visión que vos comentabas de esto, y bueno, y que cuentes también otras alternativas que encontraron, porque bueno, no es necesario utilizar exclusivamente ese medio, digamos, de distribución y logística. Claro. Sí, como la mayoría sabe, Pedido Ya trabaja con una comisión bastante alta que se lleva por cada venta generada, pero dentro de esa venta generada también hay una cuestión que bueno, se las comenté, y por ahí la gente no lo sabe, o inclusive a algunos dueños les cuesta entender, que es que Pedido Ya tiene algo que se llama Marketplace, que es la venta generada dentro de la aplicación. Para generar esas ventas dentro de la aplicación, el Marketplace lo que hace es que cuando vos entras a la aplicación, encuentres rápido lo que necesitas, y por medio de publicidades también. Tanto las publicidades por ahí, para los que saben, está el prime time en televisión que vale fortunas el segundo, y bueno, y vos estás mirando la tele en prime time en el horario pico y te aparece la publicidad de Pedido Ya, y bueno, eso es parte de lo que te están cobrando en la comisión, que ellos puedan invertir en horario prime time en la tele, o con influencers en las redes sociales, en Instagram, que también es plata, y bueno, y por ejemplo, a mí me ha pasado que me han contratado influencers de Buenos Aires o de otras partes del mundo, diciéndome si quería trabajar con tal y tal cosa, digamos, y bueno, esto está todo sponsoreado por estas empresas, digamos, que son canales de la nueva publicidad, si se lo quiere decir. Y también lo que hace Pedido Ya es posicionarte dentro de la aplicación con promociones. Y todo eso te lo cobra dentro de la comisión. Entonces, cuando vos Y a ustedes les pagás la proveen, comisión de la venta... dijiste unas bolsas, ¿no, Alfred? Ah, y también están las bolsas, sí, las bolsas del delivery, que también van gratis en todos los meses dentro de la solicitud que necesitamos. Okay. Eso es muy bueno, Pedido Ya tiene eso muy bueno y que lo tiene muy aceitado, y nosotros, como ya veníamos trabajando, estábamos bastante bien acomodados con eso. Después tiene todo lo que es calificación y todo lo que está dentro del internet hoy por hoy y de las redes sociales. Pero también hay muchos lugares, sobre todo tengo casos de amigos en Buenos Aires que tienen hamburgueserías, y ellos tienen muchos canales de venta, no solo tienen Pedido Ya, sino que tienen Globo, tienen Rappi, teléfono, WhatsApp, y bueno, todo lo que uno se le pueda imaginar, lo tienen ellos, y es muy bueno, y todos tendrían que tener. Una de las partes que yo vengo hablando con los chicos es este tema que por ejemplo Paula lo explicó, que
que a todos mis empleados los tuve que sacar de la zona de confort de cómo trabajaban antes. Entonces, una de esas era el canal de venta. Estaban muy acostumbrados a que entre gente o de tener cierta cantidad de pedidos en el delivery, y ahora cambió, se dio vuelta todo. Ahora entra más ventas por el delivery, no entra gente, y ahora encima tuvimos que sumar canales de venta, como recién acabo de decir, WhatsApp, teléfono, chat, todo lo que se les ocurra, que te entre en pedido porque es súper necesario. Y bueno, un poco eso les pegó a los chicos y tuve quejas, no, pero ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, digo, chicos, tranquilícense porque en Buenos Aires lo hacen y acá lo vamos a tener que hacer, porque necesitamos vender, básicamente. Y bueno, es adaptarse, como bien lo decían, y con todas las herramientas posibles, digamos. Está buenísimo. Nos habías comentado que tenía también la idea de colaborar con algo más local, que sea algo parecido a Pedido Ya, pero más santafesino. Claro, dentro de esos canales de venta que vengo hablando, una de las oportunidades que se dio también fue que antes de la pandemia nos habían contactado unos chicos desarrolladores de software que estaban generando una aplicación que ya les digo cómo se llama, y ellos empezaron desde cero, y básicamente es muy parecida a Pedido Ya, pero, a ver, la estoy buscando. Sí, yo también la estoy buscando. Se llama Boogie, la aplicación. Todavía no la lanzaron, pero están en este momento ya están ahí ultimando detalles. Y bueno, con ellos, justamente de la mano de la pandemia, nos habían ofrecido, desde tiempo atrás, de incorporarlos. Básicamente es parecido a Pedido Ya, pero con comisiones mucho más bajas, y de ellos lo que no ofrecen es la logística o la entrega de los pedidos. Pero lo hacen de la mano con otra aplicación que se llama Rapiboy, que es exclusivo de cadetería. Entonces, generaron este partnership que se llama dentro de las aplicaciones, de asociarse para trabajar juntos y impulsar toda esta aplicación de manera conjunta y ofrecer el servicio. Así que cuando nosotros nos contaron todo esto, de entrada le dijimos que sí, y bueno, y estamos ahí ultimando detalles, inclusive es ahora, en estos días estamos cargando la información, y bueno, un detalle que el modo de pago se hace por Mercado Pago. Así que, bueno, veremos cómo sale, y es otro canal más de venta que vamos a sumar a todos los que ya mencioné antes. Está buenísimo porque aparte, bueno, son todas estas como asociaciones virtuosas que obviamente potencian a todos, pero bueno, que a ustedes los ayudan a entender mejor esto que decía hoy Fede, de cómo se comporta el consumidor y qué pretende, y que queremos la hamburguesa caliente y ya en casa, y que no haya problemas y no haya fallas, tal vez con un nivel de ansiedad mayor al que había antes. No sé, hoy que nos reíamos tanto de los audios y de los memes, yo escuchaba un audio de una chica que lloraba por una milanesa que nunca se lo habían mandado y lloraba desconsoladamente. Digo, cosas que pueden suceder normalmente, pero en pandemia pasan peor. Y cómo atenta contra la imagen del negocio, una cosa que parece una pavada y hoy tiene una relevancia a lo mejor mucho mayor. Así que bueno, incorporarle algún producto nuevo, Alfred, o algún servicio distinto de lo que venían haciendo a raíz de esto, o intensificar la frecuencia de alguna actividad. Mira, estaba pensando en otra cosa que también la quiero comentar. Sí, con respecto a los productos, tuvimos que acomodar un poco el tema de los empaques, el delivery, de buscarle la vuelta para que sea un poco más lindo, más atractivo, todas estas cuestiones. Que bueno, también es un problema porque calculo que la mayoría de los que hacían gastronomía no tenían todo este tema de tener las bolsas impresas o con el logo. Así que fue otra ventaja para las imprentas, porque están dele hacer bolsas impresas. Como decía Fede, se abrieron negocios
oportunidad, fue oportunidad para muchos, como le dije en la otra reunión que tuvimos, para el fabricante de alcohol en gel, se está llenando el colchón de dinero. Y después de adaptarse, también como dio fe, como muchas empresas se tuvieron que adaptar y algunas no fabricaban alcohol, o por ejemplo Rexona está largando alcohol en gel o alcohol al 70, y capaz que a Don Rexona nunca se le pasó por la cabeza, digamos, Claro. y hoy lo están largando ese producto. Bueno, y un poco cuando vos me decías de producto, de lanzar un nuevo producto, sí, algunos productos dejamos de hacer por cuestiones de productividad y de organización, que llevaba mucho tiempo, nos demandaba mucho tiempo, y otros empezamos a hacer, un poco porque también con esto de la pandemia, toda la gente que se quedó sin trabajo o vio reducidas sus horarios en el trabajo, empezaron con emprendimientos. Y muchos de esos emprendimientos es de la hamburguesa. Entonces, ahora verán ustedes, no sé cuántos usan Instagram, pero por Instagram hay, no sé, creo que hay 30 hamburgueserías nuevas, o chicos que hacen hamburguesas, o otros productos, ensaladas, panificación, y bueno. Y es un poco, está buenísimo porque el sol sale para todos, pero también a nosotros nos quita un poco de clientes. Entonces, como que también nos vimos dentro de la disyuntiva de tener que pensar en largar producto nuevo, modificarlos o adaptarnos un poco para esta nueva competencia que se generó, digamos. Así que, sí, resumiendo lo que me preguntaste, tuvimos que aceitar y acomodar un poco más el tema del packaging y de la logística para que salga bien. Los chicos se tuvieron que adaptar, el personal se tuvo que adaptar para que salga todo bien. Y básicamente, digamos. Y después readaptar el personal en lo que era antes personal de salón. Si bien nosotros nunca tuvimos mozos, teníamos gente en la barra, y bueno, los chicos están dando una mano en otros sectores que quizás nunca se vieron involucrados, digamos. Claro. Así que toda esa movida de recursos humanos la estamos haciendo, y es constante, y hay reuniones, y estamos haciendo reuniones con más frecuencia, justamente para ir viendo todos estos temas, digamos, que antes no los teníamos. Ahí veo que Fede abrió el micrófono. Sí, Alfred, Vaya. qué bueno lo que estás contando. Te hago una consulta, te llevo a la oficina, y bueno, entiendo que habrás llegado a la pandemia no entero, no 100% limpio en términos de finanzas, seguramente algún crédito, alguna deuda con proveedores, en fin. Si tenés para comentarnos algo en ese sentido, cómo lo pudiste destrabar, cómo es esto de convivir con esas cuestiones en este escenario, que seguramente muchos deben estar pasando por lo mismo. Sí. Bueno, sí, eso lo habíamos charlado, y la verdad que ya se me había estado olvidando. Bueno, de por sí en Argentina veníamos con una crisis enorme, todas las pymes, todos los negocios, y nosotros no éramos la excepción. Teníamos, más que una cartera de clientes, teníamos una cartera de deudas que teníamos que acomodar. Y bueno, un poco el trabajo de Virginia de Nexus fue eso. Primero, transmitirnos tranquilidad y seguridad, que todo tiene solución, y bueno, y fue acomodarnos, primero bajar los pies a la tierra y anotar dónde estaban nuestros problemas y nuestras deudas, y ir acomodando y generar un orden de prioridad, tanto de pagos. También una de las cuestiones y estrategias que tuvimos fue, en lugar de escondernos en nuestras casas o en nuestros negocios, sino salir, ir a hablar con los proveedores y explicarles, porque ninguno estaba exento de esto que está pasando, digamos. Perdonen. Entonces, fue sentarnos con cada uno de nuestros proveedores y decirles, bueno, chicos, esta es nuestra realidad, tenemos esta cuestión. Hola, mi amor, tengo a mi hijito acá asesorándome. Beso, Y de todas estas Pedro. cuestiones de que teníamos que acomodarnos en cómo hacíamos para empezar a devolver no solo estas deudas que ya teníamos, sino que se estaban generando, porque el boom de la pandemia hizo que no haya ingresos, sobre todo los primeros días, digamos, por lo menos en el sector gastronómico.
Entonces, bueno, gracias a la gran mano que nos hicieron por la confianza que teníamos con nuestros proveedores, pudimos armar una estrategia de devolución de dinero, acomodarnos. También con el tema de créditos, el banco nos facilitó un crédito que era del FOGAR, que no era mucha plata, pero venía bárbaro, a una tasa muy baja. De préstamos que tanto la universidad los está teniendo, que ahí Sol estuvo explicando, sino como ya de la municipalidad o todo, que se unieron a las pymes como para facilitarnos, ¿no?, todo este tema. Y no hay que quedarse encerrados porque están y son muy fáciles de acceder a una tasa muy baja, o como decía Soledad, a una tasa del 0%, que son para poder salir adelante, digamos. Pero bueno, gracias a todas estas cuestiones de organización pudimos salir adelante. Ya hoy, tanto los impuestos como las deudas con proveedores las estamos finalizando. Y bueno, y nos estamos acomodando. Pero porque dentro del optimismo, como bien decía Paula, como emprendedores no nos quisimos encerrar y pudimos acomodarnos, digamos. Un poco con lo que vos explicaste, Fede, ahí en esa estrategia, que si bien yo no la vi, sino la estaba viendo Virginia con mi mujer, que están en la parte más organizativa y técnica del negocio, pero bueno, muchas de esas cosas se fueron analizando, digamos, como para salir adelante, porque si no, creo que si nos poníamos en pesimistas o no nos adaptábamos a la nueva realidad, íbamos a tener que cerrar. Te digo que desde el día cero de la pandemia nos pasaba por la cabeza de vender el auto, cerrar un local, despedir gente, que no era poca cosa, digamos, y por suerte nuestra experiencia no fue así, digamos. Sí, yo creo que está bárbaro esto que estás diciendo, Alfred, porque hoy la escuchaba a Paula al principio cuando contaba esto de que no hay posiciones confrontadas, sino que nosotros estamos todo el tiempo como una especie de bipolaridad, que un día pensamos una cosa, otro día pensamos otra, lo que nos parece divino nos parece un espanto. Cuando uno tiene que hacerse responsable por personal y tiene tantas cuestiones, me imagino que para ustedes habrá sido durísimo. Y está muy bueno esto que contás de haber podido hablar con tus proveedores, que en definitiva si ustedes cerraban se quedaban sin un cliente, y a veces nos cuesta verlo desde ese lugar, decir, no, el proveedor a mí no me va a financiar, pero bueno, lo entendió y colaboró con ustedes, y cómo se dio este cambio de roles de los chicos que trabajan con ustedes, que también me imagino que habrán pensado que podían quedarse sin su fuente de trabajo y de su familia. O sea, una situación complicada que me parece que, bueno, con la ayuda de un profesional y tratando, como vos decís, de enfriar un poco la cabeza y ponerse a pensarlo, lo han podido como ir sobrellevando. Y ahora, ¿qué sienten ustedes que son los desafíos que se vienen? ¿Tienen miedo de que nos manden adentro de nuevo? ¿Cómo lo vienen pensando eso? Y sí, tal cual. El primer temor es ese, que volvamos, retrocedamos como está haciendo Rosario, y lo más probable que suceda. Sí. Y bueno, un poco de lo que ya comenté es mejorar, hacer un esfuerzo mayor en lo que veníamos haciendo mal o nos faltaba, y no bajar los brazos, digamos, dentro de lo posible, y adaptarnos. Dentro de esta adaptación, por ejemplo, es lo que te dije, los canales de venta, y un poco lo que decía Fede, analizar un poco porque cambió el consumo, ver qué es lo que está buscando la gente, digamos. También en la reunión que tuvimos con ustedes, no les había mencionado, pero por ejemplo, esta alianza de empresas que lo comentaron recién, por ejemplo, CCU, la fábrica de cerveza, hizo una ayuda a todos sus clientes, y cuando nos habían prometido que cuando se abran los bares
nos iban a beneficiar con la cerveza. Y bueno, fue así. Cuando se abrieron los bares, los primeros, no sé, ellos habían puesto un stock de cerveza a disposición de los bares, y bueno, y creo que, voy a decir un número ficticio porque no me acuerdo, pero creo que algo de 10 o 15 barriles nos dieron sin cargo de CCU cuando abrimos. Y eso es muy bueno, y lo mismo descuentos o cosas que eran impensadas dentro de una inflación o de una crisis que estábamos llevando a nivel nacional, y ellos acompañaron, digamos. Inclusive se han aliado con otras empresas también para trabajar en conjunto y de crear productos nuevos o combos. Y bueno, y la verdad que esto de la pandemia también hizo que entre empresas o de colegas, en lugar de darnos la espalda, nos abriéramos las puertas. Ahora no tengo muchos ejemplos, pero muchos de ustedes pueden darse cuenta de que está sucediendo, y creo que una de las cosas positivas que generó esta pandemia, de que contemos nuestros casos o hablemos con lo que antes se podía llamar competencia, ahora nos sentemos juntos a charlar y decir, che, bueno, ¿qué está pasando? Inclusive nosotros nunca se nos había pasado por la cabeza entrar en la Cámara de Gastronómico de la ciudad, y hoy lo hicimos por necesidad y justamente por esto que les estoy comentando, de que es ver qué está pasando, digamos, y informarnos tanto con el protocolo COVID como por las cuestiones económicas, o ver de estrategias de llegar al público, o de ver qué hacemos, ¿no? Porque es una incertidumbre día tras día de ver qué pasa con todo esto. En el sector de ustedes se percibe como esa unidad que se generó y de trabajar en conjunto, y en el sector de los emprendedores ya es algo que venía y creo que se potenció. Yo he visto muchas ferias de artesanos y artistas en conjunto que hacen todo virtual y por Instagram, y que están en todo el país y que encuentran un punto de reunión, y a través de estas vidrieras digitales muestran sus productos y potencian su trabajo. Así que bueno, me parece que es la clave un poco esto de darnos la mano y ver cómo salimos. Creo que estamos cerca del horario de finalización, pero no quiero dejar de abrir a las preguntas de cualquiera de los que estamos acá participando. La idea era que sea una conversación, así que cualquier pregunta que quieran hacer para Alfred o para los expositores, estamos a disposición. Bueno, yo mientras tanto, algo que quería sumar, que dijo Paula y Fede con respecto a adaptarse y acomodarse, se vio en todos los rubros afectados y todos tuvieron que transformar, tanto en lo digital como en las redes sociales. Mucha gente estaba negada a entrar o a tener Instagram o Facebook, o WhatsApp o lo que fuera en su negocio, y hoy por hoy es el único canal o el canal principal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y un ejemplo que les había dado en la reunión anterior era que, por ejemplo, lo que más se vieron afectados fueron los servicios de catering, porque hacían eventos, y estamos complicadísimos porque creo que eventos de más de 10 personas no se puede hacer, o sí con mucha separación. Pero bueno, y les di el ejemplo grande que los servicios de catering de Buenos Aires lo que hicieron fueron unas cajas gastronómicas en donde ofrecían todos sus servicios y sus productos en unas cajas con un combo enorme, desde vino, postre, guarniciones, cosas que eran impensadas en la gastronomía mundial. Porque esto está pasando en Rusia. Yo lo veo por Instagram y por todas las redes sociales, que tanto en Colombia, en Rusia, todas las páginas que yo sigo está sucediendo, y esto de armar cajas para llegar a la gente es una realidad, y quizás sea la nueva realidad también que tengamos que vivir, ¿no? Que tengamos que salir a comer abriendo una caja en nuestras casas, digamos. Pero bueno, es un poco lo que tuvieron que hacer los servicios de catering,
para adaptarse y fue a mí lo que me sorprendió dentro de la gastronomía, que nunca me lo hubiera imaginado. Y hoy es bueno, un éxito. esto que decís lo habíamos charlado también con los chicos, de mirar qué hace otro, o sea, algo que parece una pavada, pero que en realidad no lo es para nada, y tratar de tomarlo mejor y de poder imitar alguna cosa que creemos que podemos adaptarla a nuestra realidad. Me parece que eso también está bueno como un tip, digamos, para todos los que estamos en el mundo de los negocios. Antes era, no sé si coinciden, pero como una percepción de que estábamos copiando algo que no estaba bien, y hoy es todo lo contrario, esto de ver lo que hace el mejor y tratar de imitar y de sacar Sí. lo mejor que se pueda. Bueno, no están Sí, tímidos, veo. Sí. Creo que la palabra que más a mí me da vuelta en la cabeza, pensando en todos los rubros, es reinventarse. Creo que tanto los profesionales como las pymes nos tuvimos que reinventar en muchos aspectos, digamos, o perfeccionarnos, o estudiar, o capacitarnos. Creo que todos los que tenemos una pyme es fundamental que nos capacitemos o nos asesoremos, porque si no, no llegamos a buen puerto, digamos. Ahora tenemos que ver la pandemia como una oportunidad más que como una catástrofe, digamos. De las experiencias en casa, yo la otra vez me sorprendí con lo de la experiencia. Se te escucha medio bajito, Paula. Me sorprendí con la adaptación de teatro ciego. Vos vas a comer a ciegas, y mientras comes a ciegas, la comida de finger food con la mano, tenés toda una obra de teatro también a ciegas. Hay una experiencia en caja de teatro ciego, te lo llevan a tu casa con un audio del teatro, con la comida para preparar. Digo, si no es creativo de eso, de adaptar al entretenimiento, a la comida en tu casa, de esta experiencia de teatro, es buenísimo. Muy bueno. Bueno, no sé, Fede, si querés, si faltó algo, decir que... Excelente, Alfred. No, muy bien, creo que pudiste relatar lo que están sintiendo muchos del otro lado, y desde el plano personal, desde el lado del negocio, de cómo liderar este momento también. Implícitamente nos estuviste contando cómo es gestionar una crisis. Así que nada, felicitaciones, gracias por brindarte, por ser testimonio también para un montón de otros que por ahí la están pasando mal, y esto es una herramienta que le suma. Nada, de mi parte eso, y bueno, no sé si quedará algún tipo de pregunta o qué, si no... Acá estoy viendo, son todos halagos y felicitaciones en el chat. Bueno. Yo no sé si acá habrá algún alumno, un dinero que hayan... Alguien, sí, ahí vamos a investigar un poco mejor. Pero bueno, me parece que está buenísimo que se generen estos espacios. Yo haría una por semana de estas con los casos como el de Alfred, que va contando, es un libro abierto, y está bárbaro desde el rol del que sale a la calle, y nosotros podemos complementar con las cuestiones más técnicas desde el rol profesional, digamos. Eso me parece que es súper válido. Sí. Así que bueno, gracias por tu generosidad, Alfredo. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, y cuando quieran, con gusto, seguimos charlando y vemos, porque esto viene para largo, así que vamos a tener... Ay, sonaste, acá te están diciendo que podés ser mentor. Bueno, cuando quieran, charlamos. Te tomamos la palabra, mirá que... Muchísimas gracias desde la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad. Muchísimas gracias, Paula, Fede, Alfredo, Sole, y también a Fernanda, que nos estuvo acompañando en generar la propuesta. La verdad que muy agradecidos por su tiempo, su predisposición desde el principio. Así que, bueno, ahí Sole dio el mail del programa que ella coordina en la universidad, así que cualquier consulta, duda que tengan, pueden enviarla por ahí. Y me quedo con una frase que dijo Alfredo, que por ahí hay mucho manejo desde la intuición, y creo que bueno, desde las instituciones, y sobre todo desde las ciencias económicas, podemos aportar a esa intuición desde lo técnico, y poder consolidar aún más a nuestros negocios, nuestros comerciantes, y
y todos aquellos que se animen a emprender. Así que muchas gracias, y bueno, esperamos vernos. Bueno, después pásennos la grabación, porque sé de mucha gente que no podía participar y que se quedó con las ganas, así lo pueden ver, pueden escuchar. Perfecto, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Gracias, un placer. Una hamburguesa, Saludos. Alfredo, mandá, que tengo... Ahí mandamos. Con ananá, la de ananá queremos. Ya lo vamos a alargar, ya lo vamos a alargar. Muy bien. Vámonos. Un beso grande. Seguir adelante. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chao. Chau, chau.